Hola, soy Héctor. Te apoyaré en tus procesos de inducción. Solo necesito que me dé las instrucciones que deberé darle a tus colaboradores. Cuenta conmigo para hacer más dinámicos tus inducciones. Bienvenido, estás en buenas manos. ¿Qué hay en HD Consultores? Pues solo lo que necesita tu negocio para crecer. Sistemas contables y administrativos, para tener siempre el control de tu información. Capacitación profesional actualizada siempre. Es momento de crecer a todo tu equipo al mismo nivel de conocimiento. ¿Qué esperas? Contáctanos en info.hdcon@gmail.com. Bueno, pues muy buenos días. Igual aquí me presento. Mi nombre es Héctor Yáñez. Voy a estar dando la sesión el día de hoy. Soy licenciado en informática. Tengo una maestría en inteligencia de negocios. Soy certificado en los sistemas Compact y con todo gusto vamos a tener la sesión abierta el día de hoy de nuestro segundo viernes de Talacha. Entonces, pues bueno, bienvenidos y damos inicio a la sesión. Ya se está grabando, entonces les comento la intención de la grabación es para que después lo puedan visualizar en el canal de HD Consultores en Facebook, con la intención de que pues algo que necesiten volver a visualizar lo puedan ver en cualquier momento que requieran. Entonces, damos inicio. Perfecto. Y les presento el tema, o el temario, más bien dicho, de lo que vamos a estar trabajando en este día, en este apartado, que es con la parte de nóminas básico. Se divide en 4 etapas. La parte básica de nóminas, que es la construcción base de todo, de cómo se genera una empresa dentro del sistema de nóminas, y los pormenores que vienen dentro de cada uno de los apartados, digamos, y configuraciones que hay dentro del sistema de nóminas. El temario que vamos a ver es una configuración inicial, tal cual, del sistema, cómo se realiza esta configuración. Vamos a ver una creación de empresa, vamos a generar una empresa, el ingreso a la empresa, cómo hacemos un paso por el sistema, la información que hay alrededor del sistema. Nos vamos a la parte de tablas y catálogos principales, que bueno, esto es, digamos, como la parte fundamental del proceso de creación de información dentro del sistema de Compact Nóminas. Como saben, Compact Nóminas es un software que se encarga o te ayuda con el proceso de la generación o el cálculo de la nómina únicamente. No es un software que te ayude con procesos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hace es cálculos. Lo que sí es algo muy importante de comentar es que el sistema de Compact Nóminas es un software que se rige conforme a la Ley Federal de Trabajo. Es decir, siempre va a estar marcado en base a los cálculos, necesidades y cambios fiscales que requiera la autoridad. Y mientras tengamos la última versión, pues bueno, estas van a estar ya vinculadas, ¿no? Un ejemplo es actualmente ya salió la versión 16.2.2, que bueno, esta versión lo que realiza dentro de estos cambios o dentro de estos procesos es agregar, por ejemplo, la nueva o la modificación que se realizó a el subsidio al empleo. Solamente con instalarlo, con eso ya vas a tener esos cambios en el sistema y no hay necesidad de hacer ninguna otra aplicación, solamente generarlo y entender cómo va a funcionar esa nueva versión. Que también si entran a mi canal, ya por ahí ya generé un video el cual explica cómo es la nueva función o la nueva forma de este proceso. También igual, más o menos cada semana estamos subiendo ahí información de las modificaciones de los sistemas junto con este viernes de Talacha. Entonces, bueno, comentado todo este apartado, buenos días a todos. Comentado estos temas, pues vamos dando inicio y ahora sí, como dice el tema de
nuestro blog, vamos a dejarlo así como un videoblog, eh, pues vamos a la talacha, ¿no? De lo que vamos a trabajar con el sistema de Compaq y nóminas. Entonces, pues bueno, este es nuestro temario y como parte de la configuración inicial, cuando nosotros generamos nuestro sistema, pues hay que tomar en consideración que ya hubo una instalación, ya hubo un proceso donde ya tienes armado, digamos, tu sistema de trabajo, ya nada más es para la creación de las empresas que vas a estar utilizando y a las cuales, pues bueno, ya les vas a hacer el proceso de agregado de empleados, de información de departamentos y demás. Entonces, pues bueno, ya tenemos nuestra configuración inicial y pues lo primero que tenemos que hacer es en el proceso de cuando nosotros vamos a generar una empresa nueva, conocer qué es lo que debo de agregar de manera inicial. Para poder generar una empresa nueva necesito los siguientes elementos, que son el nombre de la empresa. Toma en consideración que el nombre que tú le pongas es el nombre que va a salir dentro de los FDIs. Si haces alguna modificación, o si quieres que tu empresa continúe con el régimen capital, que es el SADCB y demás, dentro de la configuración, abajo aparece un nombre adicional que ahí se debe de agregar por lo menos la información con la que va a salir la parte del CFDI, que sería ya únicamente la razón social. Un nombre corto, que es donde estaba comentando, la razón social, la mascarilla del código del empleado, y esto es más que nada para la identificación que tú vas a realizar o quieras realizar con el caso de tus sistemas o de tus empleados. El tipo de código que vas a manejar, un régimen fiscal, el factor de no deducibilidad, la zona del salario general, la zona en que vas a estar colaborando, trabajando, la fecha de inicio de historia, el RFC y si vas a habilitar para emitir recibos electrónicos. Entonces, una vez que tú ya tienes estos datos, de manera sencilla puedes empezar a generar o a realizar la creación de tu empresa. Para esto, pues bueno, lo que tenemos que hacer es cuando nosotros generamos dentro del sistema o ingresamos a nuestro sistema de Compaq y nóminas, nos va a pedir de manera inicial estos datos para generar una empresa nueva. Cuando ingresamos a la empresa, siempre nos va a pedir por primera vez el tipo de periodo, ese ya que vamos a manejar de manera automática, la selección y el tipo de periodo y también el primer empleado. Sin embargo, hay un orden aquí que debemos de tomar en consideración. Aunque nosotros vemos que lo primero que nos pide es un empleado, normalmente cuando generamos una empresa nueva, no es conveniente agregar el primer empleado desde el inicio, sino que hay que hacer unas configuraciones previas para que el empleado tenga, o en el catálogo de empleado tenga la información necesaria para el proceso de timbrado. Entonces, son cosas, digamos, que debemos de tomar en consideración y para eso, pues son estas sesiones de viernes de talacha, pues exactamente con esa intención de irlos llevando en un paso para que vayamos haciendo esto de una manera mucho más dinámica y formal. Entonces, me voy a salir un poquito de la presentación para que podamos ver que dentro del sistema, pues el primer paso, ¿no? Que es la creación de la empresa. ¿Cómo vamos a realizar estas creaciones de la empresa? Bueno, para esto vamos a abrir nuestro sistema de nóminas. Perdón, tengo muchas aplicaciones. Como ven, también desarrollamos software, que sirve de complemento para los sistemas Compaq. Dentro de eso, por ejemplo, para el caso de nóminas, utilizamos uno que se llama Raya. Ese sistema de Raya nos sirve para complementar la información adicional de recursos humanos que no tiene el sistema de Compaq y nómina. También es parte de lo que trabajamos. Entonces, les decía, yo ya tengo la versión 16.2.2. También, pues, si no la tienen, recomendación, pónganla lo más rápido posible. Si requieren apoyo con nosotros, con todo gusto les ayudamos. Pero esta versión es importante porque ya hace las modificaciones para lo del subsidio al empleo de manera automatizada. Entonces, cuando nosotros ingresamos al sistema, eh, siempre va a aparecer la información de si vamos a agregar un código de supervisor o le vamos a tener una clave de acceso para algún usuario. Recomendación, siempre agréguenle usuarios a su sistema. No los dejen en supervisor, porque el supervisor siempre va a tener las opciones de hacer todo lo que quiera, ¿no? Dentro del sistema. Y dentro de eso es uno de los errores más comunes que me ha tocado, es que de repente se llegan a equivocar cuando hacen respaldos y en lugar de hacer un respaldo hacen una restauración. Entonces, cuando haces una restauración, pues terminas tronando la información que acabas de generar. Entonces, si tenemos permisos, podemos delimitar quién va a poder hacer y quién no va a poder hacer cosas dentro del sistema. Entonces, hay que agregar o hay que poner los códigos de usuario junto con su clave
Y cuando ingresas, el sistema por default te va a mandar a el listado de las empresas que ya tienes armadas. Si es por primera vez, nos va a mandar hacia el catálogo. Le damos clic en el botón de catálogo. Dentro del sistema de Compact y Nóminas no es como el sistema de contabilidad que tiene un botón que dice configuración, sale general, sino que dentro de Nóminas vamos a tener el catálogo de empresas. Y dentro del catálogo de empresas es donde vamos a llenar la información que necesitamos para la generación de una nueva empresa. Cuando quiero generar una nueva empresa, ingreso al catálogo de empresas y le doy clic en nuevo. Cuando le doy nuevo, siempre me va a cambiar aquí el apartado, me va a generar el nombre de la empresa, por ejemplo aquí, empresa Viernes de Talache. Por ejemplo, aquí algo muy interesante es que si ven en la parte de abajo también me agrega el mismo nombre. Entonces, este es el famoso nombre corto. Si yo arriba le pongo el S.A de C.B, también me lo pone en la parte de abajo. Sin embargo, esto no va a permitir, más bien dicho, que se generen los timbrados. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos tener el régimen capital, entonces aquí nada más lo eliminamos y con eso ya puedo tener mi información y mis reportes con el régimen capital y cuando haga el proceso de timbrado, nada más me va a tomar la razón social. De esa manera ya puedo tener la información vinculada. Después me pregunta la mascarilla del código del empleado. Este es cuántos empleados voy a tener. Si tengo una X, significa que voy a tener 9 empleados. Si tengo 2X, significa que voy a tener hasta 99. En este caso, como tengo 3, es hasta 999 empleados. Si requiero más empleados, lo puedes hacer sin ningún problema. Nada más hay que agregarle X en base a los empleados que vais a tener. Si le agregamos 4X, entonces podría tener un máximo de 999 empleados. Si quiero hacer una modificación, tengo que entrar a utilerías y dentro de utilerías, o más dicho, de herramientas, para poder hacer una reconstrucción de la mascarilla o del código del empleado. Y pues bueno, ese es un proceso un poquito más delicado. Es importante, digo, saber estos apartados. El tipo de código del empleado, que puede ser numérico o alfanumérico, según a lo mejor si quiero poner la primera inicial del departamento, puedo ponerle como alfanumérico, o numérico si nada más voy a manejar números dentro de los empleados como el 1, 2, 3, 4, 5. El ejercicio vigente en el que voy a trabajar, la fecha del inicio de historia, por default, bueno, podemos dejarle en 1.1 y después irnos cambiando de periodo. La zona general de salario que vamos a estar trabajando y utilizando en este apartado, el factor de no deducibilidad por ingresos exentos. Y después, si quiero tomar el caso de días de vacaciones, este botón, pues realmente ya no tiene función. Este era un botón que tenía una función anteriormente cuando salió lo de vacaciones dignas, que cuando fue el año pasado, en el 2023 en el inicio, pues bueno, que por ley teníamos que utilizar pues los días de reforma entrada en vigor, que era cuando cambiaban de 6 a 12, y las modificaciones adicionales. Entonces, al poner días proporcionales, si tenía un empleado que acababa de entrar en el mes vamos a ponerlo, que acababa de entrar en enero del 2022, pues bueno, para enero del 2023 le tocaban 12 días, ¿no? Pero a lo mejor quería sacar un proporcional, o a lo mejor entró en junio, o a lo mejor inclusive entró en diciembre, pues bueno, ahí podía hacer unas modificaciones. A partir ya del 2024, pues bueno, ya todos, aunque no queramos, ya estamos dentro de los días de reforma, de entradas en vigor. Entonces, este ya es un botón que no tiene necesidad de trabajo, la parte de días de vacaciones. Nombre corto, este nombre corto es cómo se va a identificar en la base de datos. ¿Sabes? Si yo quiero ponerle, por ejemplo, en Viernes Talacha, por ejemplo, lo que va a hacer es que este nombre es el que me va a guardar como la base de datos y también me va a guardar una carpeta para guardado de información en este punto. Entonces, es simple y sencillamente una forma de cómo tengo que saber cómo va a funcionar el proceso de los respaldos y la carpeta que se va a guardar. Se guarda como CT. CT es el identificador para digamos, para los respaldos para las empresas que son de contabilidad y nóminas. Y cuando vemos uno que dice AD dentro de nuestras carpetas, AD es el indicativo de que es una base de datos del sistema de comercial. Entonces, ya que tengo estos datos, el siguiente botón es el apartado de adicionales. Y en adicionales, pues bueno, ya viene la información de dirección, representante legal, la información de datos, ¿no? Localidad, bueno, en este caso voy a poner aquí Rosarito.
Dirección Rosarito Norte. Y le podemos agregar un teléfono, si tenemos la información del representante legal, ejemplo. Tenemos aquí el apartado postal, el nombre del representante legal, como corresponda, lo podemos ir agregando. Y después nos vamos al apartado de registros, que aquí en el apartado de registros algo muy importante es que cuando nosotros vemos un asterisco, son datos que van a ser obligatorios. Entonces, por ejemplo, necesito ponerle aquí el régimen fiscal, y voy a poner aquí text general de ley, voy a poner aquí una RFC A, 0101, nada más por ejemplo. Y por eso les decía en el anterior que no es como común que nosotros agreguemos luego al trabajador en cuanto ingresamos al sistema, sino que hagamos unas configuraciones previas. Porque, por ejemplo, el registro patronal, siempre el sistema va a tener uno que va a estar en ceros. Entonces, si yo doy de alta a un empleado, pues no me va a aparecer el registro patronal, obligadamente se va a ligar hacia el que aparece como ceros. Y después, cuando haga el registro patronal, tengo que volver a entrar a los empleados y volverlos a editar, ¿no? Entonces, siempre es mejor como tener un poquito de más orden para que esto no nos represente una complicación. Después, si voy a hacer una empresa contratista, hay que tomar en consideración que al momento de poner empresa contratista nos va a habilitar opciones adicionales para esto en particular, que serían los porcentajes correspondientes de dónde va a estar colaborando el trabajador. Si recordamos en leyes anteriores, si yo me declaraba como una empresa contratista, entonces tenía que definir el empleado que estoy subcontratando, pues cuánto tiempo estaba dentro de mi empresa y cuánto tiempo iba a estar dentro de la empresa donde estaba subcontratado. Entonces, para eso sirve este botón. La información del registro del Infonavit, el registro de Cámara de Comercio, el registro de Fonacot, si tenemos, registro de Seguro Social y el registro de Comisión Mixta. Estos los agregamos para que también nos vaya tomando esta información dentro de los documentos. No afecta a la parte de recibos electrónicos. Esto simple y sencillamente es algo que se genera. En el apartado del registro patronal, sí, ese sí es algo que sí conlleva información de la parte de los recibos electrónicos. Después, en el apartado contable, es donde yo le defino a mi sistema cuándo voy a realizar una contabilización o que voy a hacer una interfaz con el sistema de Compact y contabilidad. Dentro del sistema de nóminas, yo puedo generar una prenómina para que el sistema desde aquí me envíe la información de los empleados. Y yo le diga, pues bueno, hacia dónde quiero que se dirijan las cuentas para que me genere, pues, una póliza automatizada, ¿no? Puedo generar puedo generar la contabilización por departamento, por empleado o por concepto, según como yo lo necesite, pero eso va a ir dependiendo también, claro, de cómo lo vaya a necesitar para la contabilidad. Si voy a hacer esa información contable, necesito saber cuál es la información de contabilidad o la base de datos de contabilidad para poderla ligar, agregarla aquí para que el sistema tome esa información y jale los datos. Si utilizo la empresa de bancos, esto nada más sirve para poder generar un cheque. Anteriormente, si en algunas empresas lo que se hacía era que a lo mejor había un responsable del departamento y ese responsable del departamento se le hacía el pago y él le hacía el pago hacia los usuarios. Pero, pues bueno, ya va dependiendo, digamos, de cada usuario cómo lo va a manejar. Después de ahí la estructura, nos vamos al recibo electrónico de pago. Aquí puedo decirle que voy a utilizar la información de recibos electrónicos, decirle en base a qué versión es la que vamos a utilizar, si voy a dividir el timbrado del finiquito y si quiero o puedo permitir el cambiar la fecha de pago. Esto lo que va a hacer es que cuando yo genere un finiquito, una salida de un empleado, me genere los dos documentos electrónicos, uno por las compensaciones y el otro por el finiquito como tal, ¿no? La información. El formato de salida, que ese si tengo algún formato preimpreso, lo puedo tomar en consideración. Y pues bueno, aquí el ADD es que va a generar un propio ADD del sistema. Y por último, las opciones, que en las opciones, también es algo muy interesante. Si yo por algún motivo, razón o circunstancia, genero un concepto que vaya a generar unos cambios diferentes o unos cálculos diferentes a los normales conforme a la ley, pues bueno, entonces yo lo necesitaría agregar, por ejemplo, si en el concepto del PTU el sistema ya trae un concepto que te va a generar el reparto de utilidades en base a lo que está agregado en pues digamos, en reformas. Sin embargo, si yo quiero hacerle un cambio, hacerle un agregado, una modificación, cambiar alguna ley, lo puedo modificar ahí y pues bueno, obviamente ya sería bajo
propia supervisión. De la misma forma, el sistema ya trae todo, pero eso mismo lo podemos hacer con aguinaldo, reparto de utilidades, prima de vacaciones, vacaciones a tiempo, sueldos, y es digamos, la información en base a que se genera. El último que vemos de concepto de ajuste al cálculo invertido, esto lo que va a realizar es que me permita, si yo, por ejemplo, a un empleado no sé cuánto le voy a pagar, pero le tengo que, tiene que tener un sueldo, neto de 5,000 pesos, entonces yo le puedo poner en el sueldo 5,000 pesos y aplicar el cálculo invertido, que cuando le hago el proceso de cálculo, lo que va a hacer es que a partir del sueldo va a generar todos los movimientos hacia atrás para que nos pueda generar el cálculo y sacar los impuestos correspondientes. Por último, el número de decimales, y si voy a permitir, modificar periodos anteriores y periodos futuros. Eso ya, digamos, depende de la empresa que vayamos a utilizar. Con esto ya nada más le digo guardar, y con esto ya el sistema me va a permitir generar la empresa nueva. Ya me la va a mostrar en pantalla para que la podamos abrir. Pues nada, hacemos aquí el tiempo para que nos genere la empresa, nos empieza a generar la empresa, nos empieza a generar las bases de datos, ya nos la pone aquí en el catálogo. Le voy a cerrar aquí y si la vemos ya aparece en nuestro catálogo. Le voy a dar dos clics en abrir para que vaya haciendo su proceso de apertura. Y en el proceso, pues bueno, ya nos vamos al siguiente tema, que es la parte de que cuando nosotros ingresamos a la empresa, lo primero que nos va a pedir es el tipo de periodo, seleccionar el tipo de periodo y el primer empleado para llevarnos hacia la pantalla, que sería ya para el paseo del sistema. Entonces, dentro de este apartado, aquí, por ejemplo, yo le puedo decir qué es lo que voy a generar o cuántos periodos voy a tomar en cuenta. El sistema por default nos va a generar un periodo especial. ¿Sale? Que ese ya, digamos, sería un extra para cuando realicen cálculos adicionales que no se quiere que impacten en la nómina, se puede generar. Lo puedo poner aquí, semanal y quincenal, y le voy a decir ejecutar. Con esto me va a empezar a hacer el proceso de la empresa, me va a generar las tablas necesarias, y ya me va a mandar al ingreso y me va a poner por default la primera pantalla, que sería la pantalla del empleado. Sin embargo, como comentaba anteriormente, pues bueno, no le voy a cargar ningún empleado ahorita. Primero vamos a agregarle unos datos adicionales para que sea funcional y nos aparezcan datos. Como por ejemplo, que al momento, pues no me aparece la información de departamento, que no tengo departamentos, puestos, y como comentaba anteriormente, en el caso del IMSS Infonavit, pues tampoco tengo un registro patronal. Un registro patronal tendría que agregarlo de manera, manual. Entonces, cierro y ya tenemos aquí nuestro sistema de Compact y Nómina. En Compact y Nóminas, pues bueno, en cuanto nosotros ingresamos, ya vamos a ver cierta información, como lo es el nombre de la empresa en la parte superior. Vamos a ver la barra de menús, la barra de herramientas, donde vamos a ver los accesos directos, el periodo y la barra vertical de selección. Esta barra vertical de selección se va a la podemos nosotros poner o quitar con este botón que tenemos aquí. Este botón me permite visualizar estos datos, que sería la barra de accesos o la barra de selección vertical. Y lo que tengamos donde está la I, todo eso es nuestro, digamos, área de trabajo. Entonces, si yo ingreso a mi sistema, ya lo vemos un poquito con los colores diferentes, vemos la información de la empresa, los menús que estamos en la parte superior, los accesos directos, que el sistema por default me va a permitir entrar hacia el catálogo de las empresas, hacia el apartado del catálogo de las empresas, el sobrerecibo, la prenómina, el resumen de la prenómina, que es un reporte que se genera o se solicita de manera muy, muy frecuente, el cálculo de la nómina, para irnos a las hojas electrónicas, la barra vertical de accesos, que era la que comentaba, se ve un poco diferente en estas nuevas versiones. El apartado, la parte de ayuda, la verificación de catálogos para timbrado 1.2, que eso lo vamos a ver en futuras sesiones. La inscripción, los servicios de inscripción, la emisión de timbrados, la conexión en línea con ITSE, la conexión en línea con Infonavit y la parte de salida. Entonces, esos son los datos que tenemos. Nuestra información de periodos, los periodos que estamos trabajando, y el apartado de empresas, donde puedo ver las empresas. En la parte me puedo ir modificando, puedo ir cambiando la información dentro de periodos, procesos, que tengo aquí los procesos, son los mismos que tengo aquí en la parte superior. Y también la información de catálogos, que aquí los tengo en este apartado de catálogos. Entonces hay quien
se acomoda ya más trabajando con la parte superior y lo que realiza normalmente es que no pone esta pestaña. Entonces, pues bueno, la podemos quitar y ya podemos ver nuestro proceso de trabajo de manera natural. Ahora, como recomendación cuando empezamos a trabajar, pues bueno, ya nosotros ya agregamos los datos de ingreso, pero dentro de catálogos, datos que podemos agregar de manera inicial son, por ejemplo, el departamento, el puesto y el registro patronal. El turno, pues bueno, también lo podemos agregar, pero serían como los datos iniciales. Cuando entramos al departamento, bueno, el departamento, podemos agregar aquí un departamento y podemos poner gerencias. Y si hace rato les recuerdo que, o les comentaba que podíamos hacer una interfaz con Compaq y Bancos, pues bueno, aquí podíamos utilizar el beneficiario en la interfaz de Compaq y Bancos, que podía desde aquí generar un cheque y que se registrara en el sistema financiero. Aquí le digo guardar, pongo un nuevo, vamos a poner otro, vamos a poner aquí, por ejemplo, y le digo guardar. Y ya tengo aquí mis dos departamentos. De esa misma forma, me voy a la parte de puestos y vamos a poner aquí en la parte de gerencias. Vamos a ponerle aquí uno, que sea como administrativa. Administrativa y aquí lo que puedo hacer es poner una descripción del puesto, una descripción genérica, básica. También le podemos agregar, tenemos alrededor de 300 más o menos caracteres para poder agregar información. Después de aquí ya puedo agarrar, por ejemplo, operaciones. Y ya puedo ir agregando aquí mi información, inclusive con la descripción del puesto. Entonces ya tengo aquí estos dos datos y después agregamos el registro patronal. En el caso del registro patronal, como le dijimos al sistema que nos agregara la información de que vamos a manejar certificados de sellos digitales, entonces es importante que le agregue la información del sello digital. Vamos a poner algunos números y le ponemos la localidad. Y Juana, tomar los datos de catálogo, el código postal, por ejemplo, y podemos agregar la clase de riesgo de trabajo. Una vez que agregamos una clase de riesgo, el sistema nos va a aplicar la fracción correspondiente hacia esta fracción. Y en la parte de fechas vigentes, aquí si ven, nos va a aparecer en la parte de abajo uno que dice Times Riesgo Tablas Locales de la empresa. Esto, pues bueno, en base a lo que nosotros tengamos en el IMSS, pues bueno, vamos a agregar la parte o el factor de riesgo para los cálculos que va generando. Ojo, es muy importante, cuando hagamos modificación dentro de tablas, siempre va a tomar el último registro, el sistema. Entonces, si por algún motivo yo dejo un registro vacío, el sistema va a estar calculando sobre cero. Entonces, cuando yo le agarro o le doy clic aquí a este peldaño y le doy un enter para pasar al siguiente o un tab, en este caso, me va a mandar hacia la tabla de registros patronales. O le puedo dar clic en la parte de abajo para que me mande a la tabla de riesgos y ya me va a mandar hacia la parte de las tablas. Entonces, para poderme cambiar a ese apartado, solamente al darle un enter me va a habilitar un nuevo campo. Entonces, le puedo poner, por ejemplo, 01, 01, 2024, y le puedo poner ahí el factor, que sería el 0.9, por ejemplo. Le doy un tab y me va a mandar a la siguiente línea. Ojo, aquí como lo estaba marcando hace ratito, 0.06, y le ponemos aquí 0.09. Ok, si ven, si yo lo dejo así como está, este apartado, el sistema automáticamente me va a estar marcando errores porque va a estar tomando la información del anterior. Entonces, para eliminar esa línea, con control supreme, así tengo que hacerle la combinación de las dos, control supreme, con eso ya puedo guardar los datos. Ya le digo guardar y ya me va a tomar este nuevo factor de riesgo. Esto mismo es para los demás datos, por ejemplo, salarios mínimos, que salarios mínimos, pues si yo le agrego un apartado aquí, le doy un enter, me va a mandar una nueva tabla y me estaría marcando errores. Entonces, siempre es importante que no tengamos tablas adicionales o tablas vacías para que nos calcule de manera correcta. Entonces ya le digo guardar, le digo cerrar.
Ya me va a tomar aquí la información y después va a solicitar el certificado del sello digital. Entonces lo puedo ligar hacia el certificado que tengamos dentro de la empresa, ya sea si lo tienes en el escritorio o en algún lugar donde lo tengas el certificado. Lo tengo por aquí, el que voy a utilizar de prueba. Y le agregamos la clave. Le decimos guardar. Desde aquí puedo quitar el certificado en el momento que necesite hacer cambios o porque hay alguna vigencia o se acabe la vigencia de este certificado. Entonces, por ahí lo puedo cambiar. De ahorita me está marcando error porque me dice no corresponde a este RFC. Fue el RFC que le puse. Lo voy a hacer aquí a no dejar guardar. Lo voy a cerrar. Voy a hacer el cambio por acá. Voy a entrar aquí al catálogo de empresas. Si yo necesito hacer alguna modificación, como no he timbrado nada, puedo llegar a quitar este apartado y entrar a registros. Con eso me va a permitir hacer el cambio de la información. Sin embargo, si yo ya hice un timbrado, esto ya va a aparecer completamente bloqueado, ya no me va a permitir realizar cambios. Entonces, es, digamos, una forma de seguridad que trae el sistema para evitar que se cometan errores. Vamos a ponerlo así. Ok, quincenal. Y con esto cerramos. Vamos aquí al empleado. Y me voy aquí al certificado. Y ponemos los datos. Ok, ahora, algo muy importante es que en ocasiones nosotros vamos a ver aquí un 0000, que es el que normalmente está guardado, está aplicado dentro del sistema. Sale dentro de este mismo proceso aquí en el registro patronal. Si tenemos uno que está en 00, lo podemos eliminar. Y de esa manera, cuando nosotros demos de alta al empleado, automáticamente va a aparecer ya ligado hacia la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo entro a catálogo, en el catálogo ya puedo visualizar el apartado de registros y ya me aparece el registro patronal correspondiente, que es el que yo acabo de generar. Y de esa manera, cuando yo genero un empleado nuevo, ya automáticamente me va a aparecer dentro del sistema. Entonces, pues bueno, ya tenemos, digamos, aquí una configuración previa donde agregamos departamentos, puestos y el registro patronal. Esto ya nos va a permitir generar los empleados sin necesidad de tener que estar saliéndome, modificando o remodificando la información. Dentro del sistema de Compact y nóminas existe algo que se llaman tablas, antes de irme hacia la parte de los catálogos completos. Las tablas, lo que van a hacer es que van a manejar varios tipos, se manejan varios tipos de tablas con las cuales informan o almacenan la información relacionada entre sí para generar los cálculos. Si no tenemos estas tablas de manera automática, el sistema no va a generar bien los cálculos, ¿no? Entonces es importante verificar estas tablas y que las tablas estén de acuerdo a las actualizaciones que haya hecho la autoridad. El sistema trae un proceso para poder hacer actualizaciones en línea para que estos se estén actualizando de manera automática. Sin embargo, si no lo tengo o tengo una versión vieja, necesito realizar los cambios en las tablas. Las tablas son las tablas de empresa, las tablas globales, las tablas de ISR vigente y las tablas de prestaciones. Todo esto va a regir los cálculos dentro del sistema. Entonces, sí es importante que sepamos dónde están y los cambios que tienen. Entonces, aquí tenemos el apartado de tablas. Aquí tenemos las tablas de empresa, las globales, las de ISR y las de prestaciones. Las tablas de IMSS y cesantía y vejez de patrón se agregaron debido a que hay que recordar que se hicieron cambios dentro de estos apartados y que año con año van a estar modificándose. Año con año van a ir creciendo
para que tengamos esa consideración o sepamos, ¿no?, que aquí van a estarse representando esos cambios. Entonces me voy al botón de tablas de la empresa y aquí en tablas de la empresa voy a poder visualizar o checar las de antigüedades, el factor de Infonavit, el factor de salario diario, los finiquitos, el reparto monetario, salarios mínimos, subsidio, el 2024, que es aquí uno de los cambios que se hicieron, la tabla de riesgo, que hace rato le hicimos una modificación, y bueno, las demás, hasta el UMA. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, en el caso de antigüedades, ¿no? El sistema trae por default las que corresponden a las fechas o, digamos, la información que está actualizada. Si yo quiero hacerle alguna modificación, perdón, me salí. Si yo quiero hacerle alguna modificación, la puedo realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice antigüedad 1 año, factor de 6 días. Días de vacaciones, periodo vacacional, y podríamos decir, bueno, es que no se supone que ya son 12. Lo que pasa es que se generó una nueva tabla, pero de una forma diferente, que aquí en estas tablas, en el apartado de antigüedades, no aparece, sino que nosotros las vemos dentro de la parte que se llama tabla de prestaciones. En tabla de prestaciones, aquí vamos a tener el apartado que se llama de ley. En el apartado de ley, ahí es donde va a tomar los 12 días. En un momento que me aparezca, donde va a tomar los 12 días de información. Por ejemplo, aquí puedo ver el sindicalizado, de confianza y de ley. El sistema va a tomar, en esto de ley, va a tomar esos 15 días. Aquí, por ejemplo, en el caso de antigüedad me dice que de 1 año va a tomar vacaciones, va a tomar 12 días y también va a tener un porcentaje de prima vacacional, aguinaldos, el factor de integración y los días de antigüedad. Aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores sindicalizados, ¿no? Yo sí lo dejo porque son los mínimos normales. Pero si a lo mejor tengo alguna nueva, o a lo mejor a los de ley o a los de confianza, les quiero cambiar la prima, la proporción de la prima vacacional, la quiero cambiar a 30, a 50, a 20, a 60, según como corresponda, lo puedo realizar. Y cuando el sistema toque o tome que el catálogo de prestaciones va a hacer, va a tomar ese apartado, va a realizar los cambios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo decirle que vamos a tener uno nuevo, ¿sale? Aquí tengo uno nuevo y le voy a decir que esto a lo mejor es para directivos. Y en este apartado directivos, si ven, está todo de manera natural, normal, está igual. Pero aquí le puedo decir que a directivos, pues bueno, a partir del primer año les vamos a dar sobre 30. A partir del segundo año le vamos a dar sobre 35 y me puedo ir así haciendo cambios, le puedo ir haciendo hasta 40 y a lo mejor a partir del cuarto año lo voy a dejar en 45 y así lo en quinto le voy a dar sobre 50, ¿no? Que ya va dependiendo. Y ya le puedo poner aquí 50 a todos. Y lo que va a hacer es que me va a ir cambiando, va a hacer estas modificaciones, ¿no? Y en el caso de aguinaldo, a lo mejor por algún motivo lo voy a poner a todos en 30, y el sistema automáticamente me va a ir haciendo los cambios. Pero cuando yo genere o utilice un empleado de este tipo, siempre me va a tomar estos cálculos, ¿vale? Digo, así como la dejo, si la dejo, obviamente cuando llegue al octavo, me va a reducir otra vez los ingresos, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así para ejemplos prácticos. Entonces, aquí, digamos, es una forma de que yo pueda tener un catálogo de configuraciones para la antigüedad. Cuando llegue a sus antigüedades, pues bueno, que el sistema me vaya dando los días por default, pero yo le voy modificando la prima vacacional y los días de aguinaldo, así como el factor de integración y los demás datos. Entonces, en base a esto, digamos, es como va guardando y va a ir tomando la información de esos apartados. Ahorita vamos a ver cómo se ven esos datos. Entonces, aquí tenemos de esa manera las tablas de la empresa y las tablas de prestaciones. Hablábamos de las tablas globales y las tablas globales se les llaman globales porque funcionan para todo técnicamente, ¿sale? Esto es para todo y para todos, ¿no? Entonces por eso les llaman tablas globales. Que aquí se va a agregar la información del IMSS patrón, del IMSS trabajador y el de salario general del DF, ¿no? Entonces me va a tomar la información y la va a tomar para todos. Después, en la parte de tablas, donde está el ISR vigente, aquí en el ISR vigente me va a tomar la información del subsidio mensual y el subsidio anual. En el caso del subsidio mensual, como ven, ya están las modificaciones, donde va a entregar un subsidio de 390 pesos, siempre y cuando el sueldo no avance o no sea mayor en el total mensual de 9,081 pesos.
que como comentaba, ya tenemos un video explicando este caso, pero igual lo enfrasco de una manera muy resumida. Si tienes un empleado que tiene el sueldo mínimo, pues va a estar generando sus nóminas y va a tener pues, el subsidio, se le va a entregar el subsidio de 390 pesos hasta donde tope. Pero en el momento que pase, por ejemplo, si las 2, 3 primeras semanas se le genera su nómina normal, pues va a tener ahí, se les va a entregar el subsidio, pero el subsidio, como el sistema lo genera de manera, digamos, lo deseleva para que cada periodo, si es semanal, por ejemplo, va a estar entregando alrededor de 89 punto y fracción, 89,80 por ahí. Y lo que pasa es que en el último o en el momento en el que el empleado exceda los 9,081 pesos, detecta que ya pasó tu sueldo, entonces en ese momento te va a sumar y va a retomar o va a jalar esos subsidios entregados anteriormente, se los va a quitar y se los va a sumar para poder hacer el pago del ISR. Entonces, mientras el sueldo no pase de los 9,081,01, se le entregarían esos 390, si no, se le va a retener. También tiene la información del subsidio anual y aquí tenemos información de configuración para el cálculo del impuesto. Algo muy importante, de hecho, inclusive aquí se agregaron dos parámetros, que fue como un opcional del año anterior. Como sabían, con todos los cambios que se han generado al sueldo, al salario diario, perdón, pues de una u otra manera terminó eliminándose el subsidio del empleo, pero en un cálculo anual nos estaba saliendo cantidades a retener, ¿no? Entonces, pues sí fue muy complicado. Entonces daba la opción del sistema que se pudiera hacer la retención a los empleados con salario mínimo, que sí, obviamente, conforme a ley es obligatorio que no se genere, pero se daba la opción para evitar este recálculo que tomara esa cantidad, que esto teóricamente se elimina al momento en el cual se agrega este subsidio mensual, ¿no? Entonces, no vemos las tablas del ISR vigente. Y pues bueno, por último podemos ver las tablas del IMSS patrón, que bueno, van a estarse modificando cada año va a haber cambios en estas y van a ir aumentando, 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 hasta que lleguen al 30% en el caso de la cesantía y vejez. Casi, casi va a sumar va a estar interesante cuando llegue, que va hasta el 2030, ¿no? Pero va a ser algo bastante interesante. Ok, eso es lo que vemos en tablas. En el caso de catálogos principales, los catálogos más comunes que vamos a tener, los catálogos que estábamos viendo ahorita, es el catálogo del tipo de periodo, el registro patronal, el departamento, el puesto, que de hecho ya vimos registro patronal, departamento y puesto, sale turno y empleados. Nos vamos a centrar ahorita a los de tipo de periodo y periodo, después turno, generamos un empleado y pues, técnicamente llegamos al final de la sesión. En el caso del tipo de periodo, debemos considerar algo muy importante. Bueno, primero me voy a la parte del departamento. El departamento nada más nos sirve para poder generar divisiones y considerar que al crear los departamentos debo tener a la mano los nombres de cada departamento de la empresa, definir qué código tendrá cada departamento y por omisión si existe un departamento o ninguno con código 0. En el caso del puesto, considerar también los nombres de cada puesto, definir el código que tendrá cada uno de ellos. Y en el caso del registro patronal, considerar que en el caso de no estar afiliados al IMSS, no se puede crear registro patronal, tener a la mano el factor de riesgo anual de la empresa y tener a la mano los certificados de sellos digitales de la empresa, que fue algo que ya generamos anteriormente. Ahora, en el caso, por ejemplo, del periodo, tenemos dos datos interesantes. Uno es tipo de periodo y otro es el periodo. Un tipo de periodo contiene la información con la que se crearán los periodos y que se van a realizar los pagos de la nómina. Tenemos que saber la fecha en que inicia el periodo, el nombre que tendrá el periodo, los días que tendrá los periodos y cuándo se pagarán, así el periodo en el que se inicia el trabajo, días de descanso y también en el periodo de día de pago. Si voy a agregar días séptimos en las semanas, tengo que saber cuándo y dónde los voy a poner. Y si voy a hacer modificaciones, el sistema me permite hacer modificaciones, pero tengo que ser muy cuidadoso cuando voy a realizar estos cambios, cuando voy a ajustar un periodo. En el caso del periodo como tal, el periodo guarda la información de las fechas correspondientes a cada periodo de nómina. Y en este catálogo muestra las fechas de tipos de periodo que creaste previamente.
Considera que no es posible considerar una misma fecha para dos o más periodos. Verificar que solo exista un inicio y un fin de ejercicio. No puede haber dos porque cuando tengo dos, pues lo que hace es que me corta los ejercicios. Cada mes, perdón, solo se puede tener un inicio y un fin de mes. Verifica los inicios y fines de bimestre, verifica los días de pago y verifica los días de descanso. Son cosas que tenemos que tomar en consideración, más cuando tenemos nóminas semanales, porque las nóminas mensuales y las nóminas quincenales, pues bueno, son muy sencillas de trabajar. En este caso, por ejemplo, voy a entrar aquí al tipo de periodo, y aquí en el tipo de periodo, pues bueno, vamos a ver los periodos que se generan. Les decía que se genera un especial que se llama extraordinario. Ojo, y algo muy importante. Cuando yo hago cierres anuales, cuando ya voy a cerrar la empresa, voy a estar cambiando, voy a generar cálculos anuales, bueno, no tanto los cálculos anuales, pero cuando voy a cambiar de año, el sistema, en cuanto entra un nuevo ejercicio, hace los ajustes, verifica los cambios que hay y agrega las nuevas tablas. Sin embargo, si algunos de los periodos que están trabajándose dentro del sistema de nóminas no ha cerrado, es decir, no ha cambiado de año, entonces no te va a hacer ni los cálculos ni te va a agregar las nuevas tablas. Un ejemplo. Generé dentro del periodo extraordinario el PTU y aguinaldos y dentro del periodo extraordinario. Los generé ahí, ¿no? Entonces, pero como generé aguinaldos, pues lo dejé en diciembre. Y mi semana quincenal y mi semanal ya están en el mes de enero, ya están inclusive en el mes de febrero, pero cada vez que yo ingreso a mi empresa me dice, falta, no se ha actualizado las tablas porque un periodo, no ha cerrado el año, no ha cerrado el ejercicio, y te aparece, ¿no? Periodo extraordinario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que meter el periodo extraordinario, pasarlo a la fecha del siguiente año para que nos permita hacer estos ajustes. Entonces, eso es parte, digamos, de lo importante dentro de estos apartados. Cuando ya tenemos nuestros periodos, lo que hacemos es, pues bueno, hacerles ciertas configuraciones. Por ejemplo, en el quincenal, datos que son importantes, tenemos el nombre, los días del periodo, los días de pago, es decir, cada cuándo se va a pagar. Los días del periodo son 15 días, los días de pago van a ser los días 15. El periodo de trabajo, en este caso sería uno, y algo muy interesante que aquí me dice si quiero ajustar a los mes calendario. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en meses como septiembre, que me tome del 1 al 15 el primer pago y del 16 al 28, según el año que corresponda, o al 29, según como necesite, y también hacer el ajuste correspondiente a los días como 16 de febrero. La posición de los séptimos días, donde voy a estar manejando las posiciones, que por ejemplo en este caso te puedo poner que va a ser los días intermedios, las posiciones de los días de pagos y la periodicidad. En este caso pues, sería quincenal. Cuando es semanal, aquí es donde tengo que ser también muy diestro, porque, pues bueno, ¿cuántos van a ser los días del periodo? ¿Cuántos van a ser los días que se van a pagar? Por ejemplo, si yo aquí le estoy diciendo que los días del periodo son 7 y los días de pago son 6, aquí me hace falta un día para poder realizar el pago, que es el séptimo día. Y el séptimo día pues, lo tengo que ajustar en el día que corresponde al pago, en este caso pues, serían los días 7, o bueno, el 7, pero también dentro del periodo en el ajuste del periodo como tal, tengo que agregarle las posiciones del séptimo día. En este caso serían los 7, las posiciones de día de pago y la periodicidad. Entonces, esto me sirve para que cuando ingrese a mi catálogo de periodo, pues tenga formada mi información. Si yo entro, por ejemplo, al apartado semanal, que es en donde se ve más, le doy dos clics, aquí voy a visualizar que número uno, la fecha de inicio, donde termina el mes, y ya puedo visualizar aquí el día que se va a pagar el séptimo día. Si me voy al siguiente, ya puedo ver que se va al 14, ya me voy al siguiente, se va al 21, y el siguiente se va al 28. Pues esto es para que me tome los séptimos días. Los séptimos días son los que están en color azul. Si no los hago de manera, digamos, correcta, puedo llegar a tener una complicación bastante seria, porque luego a veces no nos toma los datos, digamos, en general. Y toma los días de pago 6 porque pues, se están pagando los sábados, ¿no? Aquí hay un botón en la parte superior que dice configuración de periodos. Aquí en la configuración de periodos puedo entrar y puedo ver en una sábana tipo Excel, pues el tipo de periodos y cómo está generándose. Por ejemplo, aquí me dice dónde es el inicio de mes, el inicio de trimestre y el inicio de año. Terminamos en el 28 y me dice, ok, el 28 de enero es el fin de mes. El 29 al 4 de febrero inicia el segundo mes, hay un inicio de mes.
Después nos vamos y el día 19-25 es donde termina el primer mes y también hace un fin de bimestre. Y esto nos sirve para estar mandando las agendas, los recordatorios. El sistema solito me va a estar mandando los recordatorios de que hay un fin de mes, hay un inicio de mes para la información que se tiene que generar cuando terminen años, el aviso de cambios o modificaciones de salarios y demás, y las fechas de pago, que siempre las fechas de pago van a ser posteriores a estos días. Entonces, esto lo puedo exportar a Excel. A veces cuando llega a pasar, porque si llega a pasar cuando se construyen las bases de datos y no se le pone esta información de manera adecuada, luego sí tenemos que entrar aquí y empezar a agregarle y hacerle modificaciones de días y de saldos para que pueda ser funcional. Entonces, cada vez que selecciono uno de estos, me va a estar marcando también la información, el inicio de mes, el inicio de bimestre, el ejercicio, la información adicional. Y, por ejemplo, en este caso, si vemos aquí, pues bueno, esto ya es de procesos especiales, donde podemos ver que termina el día 29. Aquí podemos abrir un apartado especial, una semana corta, un periodo 53 que te tome 2 días. O la otra es aquí como es el cierre, el fin de ejercicio, el día 25 me va a tomar el 30 y los días anteriores, el 30 y el 31, me los tomaría como parte del siguiente ejercicio. Si yo quiero que caigan dentro del mismo año todos hasta los 365, pues tengo que meterme a hacerle algunas modificaciones a los catálogos de periodos, pero hacerlo donde a lo mejor hago un periodo especial de 2 días y que me genere un periodo 53. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Puedes tener 53 nóminas pagadas, sí se puede hacer, pero obviamente, pues el siguiente ejercicio te va a hacer una modificación para que le puedas agregar ese día y te vuelvas a iniciar en el 2025 con los días adicionales. Entonces, sí es importante tener, digamos, en consideración esos puntos cuando generamos un periodo y pues para que no nos vaya a generar ninguna complicación. En el caso del turno, en el turno existen dos tipos de, bueno, digo, hay 4 tipos de turnos, que son el matutino, el mixto, el nocturno y vespertino, que son por omisión. Estos es importante saber el equivalente para el SAT y conocer las horas que abarca cada uno cuando nosotros generamos un tipo de turno. Les decía, por default el sistema ya los trae agregados, entonces ya, si nada más con que los usemos con eso. Sin embargo, si queremos hacer una modificación, también la podemos realizar. Pues ya con esto, yo ya me puedo ir a mi catálogo de empleados, ya puedo entrar, digamos, de una manera más sencilla, un poquito más organizada. Le puedo poner aquí la fecha de ingreso del trabajador, por ejemplo, y le pongo aquí el apellido Yáñez, Martínez, Héctor, por ejemplo. Y ya le pongo el tipo de periodo, que ya los voy a poder ver, si es semanal o quincenal, el salario diario, voy a poner aquí 500 pesos, el tipo de pago que va a realizar, el salario base de cotización, con darle clic en F10 nos va a generar el cálculo. Y abajo, pues ya puedo tener aquí el apartado del departamento, el puesto que corresponde, el tipo de si es sindicalizado o no, puedo poner que no, el tipo de prestación, según lo que corresponda, lo que quiera ponerle, en base a esta información, el sueldo, que es el sueldo que se le va a pagar, el tipo de pago, que esto nos va a servir para movimientos electrónicos, el turno, la zona de salario, la semana, si quiero agregar un número de Fonacot, la FORE, el correo y algún expediente adicional. Si quiero agregarle un líder directo, que esos son datos, digamos, extras, que nos permite ya agregar el sistema de nóminas. La información del IMSS, ya tenemos aquí el registro patronal, ya podemos agregar la información, la unidad médica familiar, el estado civil, vamos a agregar aquí el tipo masculino, la fecha de nacimiento, podemos ponerla por acá, por ejemplo, la entidad federativa. Tomamos en cuenta que con esto ya nos va generando el sistema los datos y ya está dado de alta en el SAT este empleado. Ya al darle F10 nos va a tomar la información del RFC, de lo mismo con el caso de la CURP. Si no está dado de alta,
Siempre hay que checarlo, hay que verificarlos. Vamos a agregar la información del código postal, que es como mínimo que nos va a pedir, y la información de los datos. También los servicios pendientes. En el caso de los servicios pendientes, por default, cuando damos de alta a un empleado, siempre va a aparecer como avisos pendientes el IMSS, y nos va a aparecer así porque teóricamente no se ha dado de alta, ¿no? Si quiero agregar la foto de trabajo, puedo darle clic aquí en el apartado de agregar la foto, abrir o borrar o pegar, pero tiene que ser unas fotos muy editadas para que pueda, para que no nos genere mucha base de datos, porque al final de cuentas se va a guardar dentro de base de datos. En el caso de la información de sueldos y salarios, en cálculos, aquí en cálculos, si yo le digo actualizar, lo que va a hacer es que me va a jalar los que tiene de manera natural. Si yo quiero agregarle a algún empleado algún cálculo, alguna percepción, deducción, obligación especial, desde aquí lo puedo realizar diciéndole insertar, por ejemplo, si quiero que tenga una percepción, y en lugar de irme aquí al botón del número, mejor me voy al botón de concepto, para que me aparezca, ¿no? Si quiero agregar un abono de puntualidad, le digo aquí y listo, ya con esto ya me aparece ese apartado extra o ese agregado extra para que me lo pueda visualizar cuando yo le vaya a generar una nómina. Después, ya los demás datos son información adicionales como el tipo de periodo, la semana reducida o si va a tener teletrabajo, que bueno, si este es teletrabajo o si va a tener teletrabajo por las regulaciones que existen, le puedo decir que aquí va a tener un equipo de cómputo, el equipo ergonómico otorgado y los lugares de trabajo puestos en los cuales quedan convenidos, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, este trabajador tiene, le puedo decir que va a tener una Dell Optiplex 3500, le puedo poner que va a ser un sillón tipo gamer, y lugares de trabajo o acordados, casa, y en caso de no tener conexión o fallo en algún café, por ejemplo. Y ya con esto, pues le digo guardar y ya me voy a tener mi primer empleado. Ya con esto, digamos, con estos datos listos, ya con esto el empleado ya puede empezar, ya se le puede generar el cálculo de los empleados. Ya me puedo ir aquí a la prenómina, le doy clic a la prenómina, que me aplique los filtros, me va a traer la información y ya nada más con decirle cálculo de la nómina, me va a preguntar aquí el apartado, bueno, las fechas de pago, 15/01/2024 y le pongo 31/01/2024. Le digo aceptar y ya me va a generar el cálculo del empleado. Ya tenemos la información. Si en este caso, por ejemplo, agrego o verifico, le digo abrir el sobrerecibo, ya puedo ver aquí la información del empleado. Les decía anteriormente, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el neto a pagar del empleado son 6,515 pesos, ¿no? Con este sueldo correspondiente. Puede llegar a pasar que yo necesite que tenga un sueldo específico, ¿no? Que necesite que tenga un sueldo, pero que el sueldo no sean los 6,500, ¿no? Me había llegado a un acuerdo, ya habíamos quedado que el acuerdo se le iba a pagar 7,500 pesos. Entonces aquí es donde puedo utilizar el cálculo invertido. Le puedo poner 7,500 pesos en el neto a pagar. ¿Ok? Le vamos a poner en color azul y le voy a decir calcular empleo. Al momento de realizar el cálculo de esta forma, el sistema va a reajustar las fórmulas, va a reajustar los movimientos, los pagos y lo que debería de ganar el empleado. Y esto también lo va a reflejar, al decirle guardar aquí, también lo va a reflejar dentro del catálogo del empleado. Es decir, ahora este va a ser su nuevo sueldo. Si yo le digo cerrar aquí y, por ejemplo, entro a mi catálogo de empleado, selecciono el empleado que va a ser el primero. Si vemos, ya dice que el salario diario ya no es de 500 pesos, sino ya es de 586 pesos. Entonces, automáticamente me va a hacer esos cálculos el sistema, pero me va a hacer esos ajustes también dentro del catálogo de empleados. Entonces, digo, para tomarlo en consideración cuando realicemos algún cambio de ese tipo. Entonces, de esa manera, ya tenemos ahí la información, ya agregamos los datos generales, los datos afiliatorios, y dentro del sistema existen otros tres apartados adicionales, que uno son tipos de acumulado, los tipos de incidencia y la parte de las fórmulas. ¿Qué son?
El tipo de acumulado es la agrupación de distintos conceptos de nóminas, el cual nos servirá para determinar distintos rubros como el control de préstamos, pago de impuestos, retenciones. Y bueno, va a considerar los datos, o necesitas considerar los datos que es por omisión, ya existen los acumulados creados. Dos, puedes dar de alta acumulados nuevos. Existen dos tipos de acumulados que son percepción, deducción y obligación, y días y horas. Son los acumulados con los que va a tomar datos para guardarlos dentro del sistema. Después tenemos los tipos de incidencia, que las incidencias van a ser, pues bueno, datos de descuento de información hacia el trabajador, que vamos a tener solamente los de días, días, horas y destajos. Y también vamos a tener el apartado de fórmulas, donde en las fórmulas pues podemos ver cómo se calculan dichas fórmulas que están trabajándose dentro del sistema. Entonces, dentro de estos apartados, en el apartado de catálogos tenemos el caso de los tipos de incidencia y los tipos de acumulado. Si yo, por ejemplo, me voy en el primer caso a la parte de tipos de acumulado, aquí puedo seleccionar los tipos de acumulado que tengo dentro del sistema. Son tipos de acumulado, acumulado especial, y esto los puedo ir agregando hacia mi trabajador. Y si me voy al otro apartado que se llama creo que voy a traer el mismo tipo de incidencia. Aquí vamos a tener las incidencias y cómo se acumula cada una de ellas. Por ejemplo, si tengo un accidente de trabajo o un accidente de trayecto, pongamos, este accidente de trayecto tiene una clave, tiene un accidente de trayecto, tiene un día y un tipo de días, tiene marcados y va a tener derecho a sueldo, disminuye el séptimo día. Por ejemplo, un accidente de trayecto, como el IMSS se hace responsable, entonces si yo quiero a lo mejor darle un adicional, y a lo mejor en este caso el IMSS se hace cargo del 80-75%, yo le puedo decir, bueno, yo te voy a ajustar con el otro 25% del sueldo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Y si le doy clic que disminuye el séptimo día, entonces lo va a tomar como una falta. Se considera, bueno, como una falta para el séptimo día, no que se vaya a considerar como falta dentro del sistema. Y aquí le puedo decir que se considere como incapacidad, porque en este caso se considera como incapacidad. Si no quiero que disminuya el séptimo día, solamente lo desmarco y aquí me va a contar o va a tener dentro de los acumulados como incapacidad. Ojo, aquí hay algo muy interesante. Si, por ejemplo, en el PTU yo decido o le pongo a mi sistema que digo, los accidentes de trabajo van a contar como días de PTU no participan, es decir, hay que tomar que del 50% que se va a generar del cálculo de la PTU, me va a descontar ese día o quiero que va basado hacia los días del sistema. Le puedo poner aquí días PTU que no participan, le doy clic acá y me lo va a tomar y me lo va a descontar, ¿sale? Entonces también ese es el rol que juegan estos procesos. Si yo lo dejo así, este día no me lo va a tomar para PTU. Lo voy a dejar así nada más por el plan de ejercicio, no se generaría, pero de esta forma tendría cada una de las incidencias como las faltas injustificadas. Aquí, por ejemplo, falta injustificada la tengo como pero no participan. El 140 bis, los retardos, los permisos sin goce de sueldo. También yo les puedo ir agregando cierta información. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar nuevos dentro de estos. Le puedo decir, ok, voy a generar uno nuevo y le voy a poner aquí un permiso. Y le voy a poner aquí nombre, permiso especial pagado. Ejemplo, y le voy a poner que es de tipo días, va a tener derecho a sueldo y le voy a poner que se considera como ninguno, lo voy a poner como ninguno y se va a considerar, no, así lo voy a dejar, ¿no? Ninguna acumula. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, a lo mejor de alguna situación especial, le quiero dar 2 días de participación al trabajador, pues bueno, ahí los puede tener y lo puedo marcar para que le paguen su sueldo y no tenga ninguna incidencia. Ahora, dentro de la nómina, para poder agregar esas incidencias, lo que hago es que entro al botón de días y horas. En el botón de días y horas es donde le voy a decir qué tipo de incidencia es la que va a tener este trabajador, ¿no? Le puedo poner, por ejemplo, aquí el día 3, que tuvo, a lo mejor, vamos a poner una falta injustificada. Le doy 2 clics, me va a marcar en la parte de abajo y yo le puedo seleccionar los días correspondientes. Le digo aceptar y ya me va a mostrar aquí una falta injustificada. Y acá le vamos a poner que a lo mejor tuvo 2 horas extras. Le puedo dar 2 clics en horas extras normales. Y le ponemos acá que van a ser 2 horas extras. Aceptar.
y le ponemos aquí, ya tuvo 2 horas extras. Ahora también se pueden escribir de ahí de manera directa. Le puedo poner aquí, también no tuvo otras 2 horas extras. Y ya me las toma ahí también. Entonces, de esta manera, estos cálculos me los va a ir agregando el sistema. Y pues aquí al decirle cálculo de nómina, me va a tomar la información y me va a hacer los descuentos o me va a agregar los datos que correspondan en estos apartados. Ya terminó el sobre recibo. Y ya el sistema va a mostrar aquí, ¿no? Sueldo va sobre 15, sobre 14 días, ya no va sobre 5. La información, las horas extras que tuvo trabajado y bueno, pues los días que se le aplicaron, un día que se le descontó la parte de los impuestos. Entonces, ya de esta manera, pues tenemos nuestro proceso ya general y ya lo demás que corresponde, pues ya es el proceso de las nóminas. En cuanto a las fórmulas dentro del catálogo, podemos ver que también aquí tenemos algo que se llama fórmulas. En este apartado son las fórmulas o cómo se generan las fórmulas dentro del sistema de nóminas. Por ejemplo, en el caso de percepciones, tomamos en cuenta que el sistema generaba los movimientos PDO, que los movimientos PDO significan percepciones, deducciones y obligaciones. Entonces, aquí en el momento de percepciones, sin categoría, por ejemplo, voy a agarrar percepciones, le puedo dar 2 clics aquí para visualizarlas, tiempo extra, finiquito, deducciones, aquí está, voy a tomar la de sueldos y salarios, voy a dar un clic aquí y puedo ver, por ejemplo, el salario mínimo del DF y puedo ver cómo está generado el salario mínimo. Los días de periodo, el salario mínimo correspondiente, y aquí me dice el salario mínimo, donde me dice que el salario mínimo del tipo que corresponde, el B que corresponde o el C que corresponde. Estas, estos cálculos, estas fórmulas, como recomendación, es no moverlas, salvo que requiera hacer una modificación o que esté ya bien, digamos, analizada esa modificación que voy a hacer. Para modificarlas, le doy clic aquí a la varita y me va a mandar hacia el ejecutor de las fórmulas. Y puedo ir trayéndome datos tanto de fórmulas, funciones y operadores, pero sinceramente este sí es un punto, una recomendación. Háganlo a través del distribuidor. Segunda recomendación, generen un respaldo primero. Y tercera recomendación, pues si lo van a hacer, primero háganle todas las pruebas posibles para que no vaya a generar ninguna complicación, porque al afectarla nos va a generar, cada uno de estos nos va a generar movimientos diferentes y cálculos diferentes. ¿Ok? Bueno, eh, esta es la forma básica, digamos, para generar una nómina, donde nos abrimos desde generar una empresa, explicar cómo funciona todo dentro de la empresa, cuáles son los datos, dónde está la información, cómo generamos los catálogos, cómo agregamos los catálogos, hasta que generamos el sobrerecibo y lo visualizamos. Entonces, pues bueno, técnicamente eso es lo que nos toca o nos tocaba ver por el día de hoy, que es en este viernes de Talacha, que espero que les haya servido muchísimo la información que estamos viendo. Les dejo aquí mi información para cualquier duda que tengan. Voy a detener la grabación